Muy buenas tardes, estimados alumnos. Un gusto volvernos a reencontrar en nuestras clases. Espero que estén bien, chicos. Bien, hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso, el cual es la lingüística general. Bien, como de costumbre, vamos a compartir la pantalla para iniciar el desarrollo de la clase. Bien, antes de pasar al desarrollo, el audio se escucha bien, se puede visualizar la diapositiva. Sí, se ve, Sí, profesor. profesor, Sí, se escucha y se ve, se ve. profesor. Excelente, chicos, muchas gracias. Bien, estimados, continuando con el desarrollo entonces del curso, nos corresponde hablar sobre la morfología. Este tema para ustedes no es novedoso, sabemos de qué se trata este tema, ¿no? De la morfología. La propia palabra nos lo está gritando a todo color, a todo pulmón, a qué se refiere, ¿no? Morfo es forma, ¿cierto? Morfo es forma y logía, estudio de la forma. Pero todo en la vida tiene una forma, hay muchas, no solamente la lingüística estudia la forma, ¿cierto? También hay otras ciencias, ya vamos a ver. Pero hablando lingüísticamente, por tanto, si la morfología estudia ¿la forma de qué, profesor? La forma de la palabra. Eso indica entonces que la palabra es toda, es un todo, es una estructura que está organizada por partes o por elementos gramaticales. En este caso, la palabra está constituido básicamente, la célula de la palabra es el lexema, ¿cierto? A partir del lexema se crea nuevas palabras o hay diferencias no gramaticales de género, de número, ¿cierto? De género, de número. Eso es la morfología. Entonces la morfología es ser la forma de la palabra a través de qué unidad, cuál es la unidad mínima que tiene la morfología para estudiar la palabra, el morfema, ¿cierto? El morfema es la unidad mínima de significado que tiene la palabra. Y esa unidad mínima, pues, es básicamente el lexema, ¿cierto? El lexema. O algunos lingüistas lo llaman raíz, ¿cierto? Algunos le llaman lexema, algunos le llaman raíz. Entonces, repito, las palabras están constituidas, es un todo que está constituida por elementos. Entonces, la palabra es una estructura. Y la morfología es la encargada de estudiar pues esa estructura, ¿no? A través del morfema. Ejemplos. Si yo escribo la palabra escribo o pronuncio la palabra mar, la palabra mares, la palabra marino, es muy visible que el lexema es mar, ¿cierto? Pero a través de ese lexema mar, se puede crear otras palabras, ¿no? Mar es gestural o marino, ¿no es cierto? Es una persona, un profesional, ¿no? Que está capacitado, ¿no? En las experiencias de los océanos, ¿cierto? Marino, mar. O también puedo jugar con la palabra, una palabra para jugar, por ejemplo, la palabra pan, ¿no? Pan, o de pan, panetón.
Entonces, ese tipo de estudios va a estudiar la morfología. Entonces, ¿qué cosa es morfología? ¿No? Es decir, de manera genérica, amplia, no solamente desde la perspectiva de la lingüística, sino qué cosa es la morfología, lo que anunciamos, ¿no? Como morfología se denomina la rama de una disciplina que se ocupa del estudio y la descripción de las formas externas de un objeto. Entonces, la morfología es toda una disciplina ¿no? de una ciencia, ¿no? que se encarga pues del estudio, ¿no? La descripción de las formas, ¿no? De la forma externa, ¿no? En este sentido, se puede aplicar al estudio de las palabras, ¿no? Si hablamos lingüísticamente, se puede aplicar al estudio de las palabras. Ya sabemos nosotros, estimados alumnos, que las palabras habitan en nuestra mente, ¿no? Nunca vamos a ver una palabra caminando por la calle. Las palabras, la estructura lingüística está en nuestra mente. Pero entonces, ¿cómo estudiamos la forma de la palabra? A través de la escritura, ¿no? Cuando se plasma en un soporte físico, allí podemos estudiarlo de manera más nítida, más didáctica, la forma de las palabras, ¿no? Pero siempre recordar que las palabras son categorías mentales. Está, valga la redundancia, en la mente de los hablantes. ¿Ya? Muy bien. Y esto ya lo hemos explicado, ¿no? Cuando hablábamos de la fonología, ¿cierto? Cuando ustedes han expuesto la sílaba, todos estos temas interesantes que pusieron, ahí nos damos cuenta pues que todo está en la mente. Todo ese aparato complejo que ustedes expusieron y que estamos nosotros desarrollando en el curso, todo está en la base mental, en el cerebro. Pero por una cuestión didáctica, facilitar el estudio del lenguaje, necesitamos la escritura física, ¿no? Esa escritura mental, trasladarla a la escritura física. Entonces, la morfología no es la excepción. Para estudiar entonces las palabras, necesitamos que estas estén fijas en un soporte. Pero volvamos a este título, que es la morfología. Entonces, la morfología es el estudio, la descripción de las formas externas de un objeto. Si hablamos de morfología lingüística, hablaremos de las formas de las palabras. Si habláramos de los seres vivos, hablaríamos de biología, ¿no? Por supuesto que los seres vivos, nosotros que somos seres vivos, tenemos una morfología, una forma determinada, ¿no? Eso lo estudia la biología, la anatomía, ¿no? O la superficie terrestre, ¿no? La geomorfología, por supuesto, el planeta también tiene forma, ¿no? ¿Y quién estudia eso? La geomorfología. Entonces, la palabra morfología, como siempre nosotros somos deudores de la Academia Occidental, y para ser más específico, de la cuna de la cultura occidental, que es Grecia, ¿no? Y viene el vocablo griego, ¿no? Que traducido sería morfé, ¿no? Tenemos esta palabra de griego, ¿no? Morfé, y esto, ¿no? Como traducido sería como logos, ¿no? Logos, estudio, tratado, análisis. Esto sería un estudio, un análisis de la forma de la palabra, si hablamos en términos lingüísticos. Entonces, repito, en esta idea, no vayas a asumir que morfología es un estudio muy propio solamente de la lingüística. No, morfología tiene otras ciencias, ¿no? Pero la lingüística pues está hablando de la forma de la palabra, no de la forma en lo que es vivo, no de la forma del planeta Tierra o de otros estudios, ¿no? Pero subrayar eso, ¿no? Ahora entremos a tallar en morfología, hablemos ya netamente de la morfología en términos lingüísticos, entendida la morfología desde la ciencia de la lingüística. ¿Qué cosa es la morfología?
En lingüística, la morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua. Por supuesto, la morfología es parte de la gramática que va a aplicar las variaciones. Claro, si yo digo pan y luego escribo panes, ahí hay una variación, ¿cierto? O digo panadero, hay una variación en estructura, ¿no? De la palabra y por ende de la lengua, claro que hay variación. No es lo mismo decir alumno que alumnos, sin significados distintos, hay una variación. En este sentido, la morfología cumple tres funciones muy específicas. La primera de ellas es que categoriza las palabras de acuerdo con su función. Llámese que la palabra cumpliendo el rol de sustantivo, de adjetivo, verbo, adverbio, preposición, etc., ¿no? Todo lo que nosotros conocemos en nuestro idioma, ¿no? Todas estas categorías gramaticales, ¿no? Entonces, tiene esa función, ¿no? Categorizar las palabras de acuerdo con su función. Segundo, estudiar las variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones, ¿cierto? En número, ¿cierto? En género. Estas son flexiones. No es lo mismo decir pan que pan. Y tercero, explicar los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras. Las palabras se derivan para dar paso a nuevas palabras, a nuevos conceptos. Las palabras se componen, ¿no? Se componen por diferentes procedimientos, ¿no? Por diferentes procedimientos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la morfología es una parte medular importante de la lingüística. Las personas que no tienen una preparación lingüística asumen que el habla es algo sencillo, que el lenguaje es una cuestión natural y punto, ¿no? Pero no es así, ¿no? Cuando uno ya empieza a analizar científicamente, académicamente, descubrimos que es todo un mundo, ¿no? El hablar, ¿no? Nosotros todos los días hablamos. Pareciera tan, bueno, sé que es natural, pero tal vez si fuéramos ingenuos diríamos que sería fácil el lenguaje, ¿no? Estudiar el lenguaje, pero no, es muy complejo. Bueno, ¿qué más podemos decir del tema de la morfología? Para explicar de manera más completa el funcionamiento de una lengua, la morfología también puede integrarse a la sintaxis. De hecho, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Sintaxis. En una disciplina de estudio conocida como la morfosintaxis, ¿no? Esto también no es nuevo para ti, ¿no? Esta fusión de estos dos, ¿no? La morfosintaxis. La sintaxis y la morfología, pues sin duda ya está completo ahí el paquete, ¿no? Del estudio, el análisis de la forma de las palabras y la función de las palabras. Morfosintaxis. Pero poco a poco ¿no? estamos presentando el tema todavía. Veremos con más detalle. La palabra morfología, importante este dato, fue introducida en el siglo XIX, recientemente, ¿no? Y originalmente trataba simplemente de la forma de las palabras, aunque ya en su acepción más moderna estudia fenómenos más complejos que la forma en sí, ¿no? La morfología actualmente estudia más allá de la forma, mucho más allá. Y ya de por sí la forma de la palabra es compleja, ¿no? Pero los conocimientos no son estáticos.
Los conocimientos están en permanente evolución y eso es su dinámica, esa es su razón de ser, ¿no? La evolución, en realidad todo lo que existe en la vida está en permanente evolución todos los días. Nosotros mismos no pensamos lo mismo que ayer pensábamos. Entonces todo en la vida está en ese cambio vertiginoso. Entonces la morfología no es la excepción a este cambio, a este devenir, y actualmente estudia fenómenos más complejos que la forma, ¿no? Pero su esencia es primero estudiar la forma, ¿no? Luego ya ir a otro segmento, ¿no? Pero primero estudiar la forma, ¿no? Y nosotros vamos a estudiar eso, ¿no? La forma, las palabras. La morfología como disciplina lingüística. ¿Qué podemos hablar nosotros de la morfología como disciplina lingüística? En lingüística, este término aquí tiene un significado especializado, técnico, erudito, académico, que significa estudio de las formas de las palabras, ¿no? Decíamos, ¿no? Al inicio, estudio de las formas de las palabras y por extensión estudio de la palabra, ¿no? Va a estudiar la palabra, ¿no? Y ya hemos dicho, ¿no? Básicamente el eczema, ¿no? La raíz. Esto se remonta a una tradición iniciada en los trabajos de Baudouin, de Courtenay, según la cual las palabras están formadas por raíces y afijos que realizan la función del signo saussuriano, ¿no? O de Saussure, ¿no? Que también le hemos explicado, ¿no? Sobre el signo de Saussure, ¿no? Ya que también se debe hablar en lingüística de la forma de los sintagmas y de las frases. Lo que hablamos y acá estamos hablando de sintaxis, ¿no? El término morfología no se aplica a estos últimos. Es la palabra, solamente la palabra, lo que constituye el objeto de la morfología lingüística de acuerdo a un uso general, ¿no? En otras palabras, la morfología, como disciplina lingüística, tiene como fin primario, como fin principal, como una tarea bastante definida, demarcada, es estudiar la forma de la palabra. Y como te repito, la forma de la palabra son complejas, no es nada sencillo, lo cual genera también pues una exquisitez mental, ¿no? Analizar la forma de la palabra. Entonces, la morfología va a estudiar la forma, ¿no? La forma. La posición en la morfología gramatical es intermedia. Para la tradición estructuralista americana, recuerda que hay escuelas, ¿no?, de lingüistas. Entonces, la tradición estructuralista americana de Bloomfield, la morfología era esencial, era vital, ¿no? En la tradición generativista de Chomsky, o chomskiana, ¿cierto? En cambio, la sintaxis es central y la morfología o bien es relegada a la fonología o bien es ignorada como disciplina independiente. Va a tener que hay una divergencia en las escuelas lingüísticas. Para los estructuralistas americanos, la morfología es la médula, la parte medular del lenguaje, ¿no? En cambio, para los generativistas, no mucho, ¿no? Es la sintaxis. Por ello vamos a estudiar la próxima clase, ¿no? La sintaxis, ¿no? Para complementar, analizar de qué trata todo esto, ¿no? Entonces, esas posturas han hecho de la morfología lingüística un campo polémico y de difícil definición en la moderna teoría lingüística. Habitualmente se considera que los patrones morfológicos son el resultado de la gramaticalización y que en cierto sentido eso es todo lo que hay en morfología. Por tanto, la búsqueda de universales morfológicos y el propio análisis morfológico no serían otra cosa que un estudio
de los patrones de gramaticalización. Entonces, en otras palabras, estudiar la morfología es estudiar pues el origen, el gen de la palabra, el ADN de la palabra, ¿no? La morfología. Porque ahí vamos a encontrar pues el eczema, ¿no? La raíz, de dónde nace la palabra, ¿no? La morfología es importante en ese sentido. ¿Cuál es la distinción entre morfología y sintaxis, ¿no? Ya que estamos tocando tangencialmente la sintaxis que va de la mano con la morfología, ya que ambas van a estudiar la forma de las palabras, la funcionalidad de las palabras dentro de una estructura mayor. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre morfología y sintaxis? La gramática tradicional divide el estudio de todas las lenguas del mundo por convención en dos secciones, morfología y sintaxis. La relación entre las dos es la siguiente. La morfología explica la estructura interna de las palabras y el proceso de formación de palabras, mientras que la sintaxis describe cómo las palabras se combinan para formar sintagmas, oraciones y frases. Siempre subrayo yo en las clases, estimados alumnos, que el lenguaje es complejo y cuando uno habla y también realiza el acto de escribir, el acto de la escritura, entran en juego muchas cuestiones mentales, cuestiones físicas, cuestiones morfológicas, fonológicas, una serie de entidades lingüísticas que uno no es consciente. Todo esto es simultáneo, chicos. Simplemente que cuando uno ya estudia el lenguaje, por cuestiones didácticas para un orden, se apela a convenciones para tratar de acercarnos lo más posible al estudio de la lengua. Pero aún así no se logra del todo acercarse a develar toda la complejidad de la lengua, no se puede. Todo el avance lingüístico es un avance significativo, pero todavía falta mucho por entender realmente qué es lo que pasa realmente con el lenguaje. Pero volviendo acá a esta definición de morfología y sintaxis, entonces pues nos damos cuenta que unas convenciones, no, bueno, en realidad pues toda ciencia, no solamente la lingüística, chicos, se basa en convenciones, se apela pues a cuestiones didácticas para entenderlo, ¿no? Si no, no se entendería, ¿no? Por cuestiones didácticas se lo divide, ¿no? Se encarga, se crean determinadas disciplinas para estudiar, ¿no? A una ciencia, por cuestiones de orden, por cuestiones didácticas. Y la lingüística, la morfología y la sintaxis, pues no es la excepción. Entonces, repetir que la morfología explica la estructura interna de las palabras y el proceso de formación de palabras, ¿no? Palabras cómo se forman, cómo se van formando a partir de una raíz, a partir de una lexema. Y la sintaxis estudia ya cómo el comportamiento de las palabras, su funcionalidad, ¿no? Para crear oraciones, sintagmas, frases, todo dentro de un texto, ¿no? Entonces van de la mano. Se complementan, ¿no? Se complementan. ¿Qué más podemos decir esta tarde sobre la morfología? Sin embargo, eso era lo que es la gramática tradicional, ¿no? Pero ¿qué sucede para la gramática generativa? Esta ha sostenido que la morfología es insostenible como rama autónoma.
En ocasiones hay alternancias morfológicas que están ocasionadas por restricciones fonológicas, por lo que ciertos aspectos de la morfología tradicional caen dentro de la morfofonémica. Algunos otros procesos morfológicos no parecen fácilmente separables de la sintaxis, por lo que su estudio recae en el estudio llamado morfosintaxis. Para algunos autores, la morfología se restringe solo al proceso de formación de palabras, dejando fuera los procesos morfofonémicos y morfosintácticos. ¿Qué tal, tal complejidad, ¿no?, de la morfología? Tanta polémica suscita, ¿no? Por eso les decía hace un instante, hasta el día de hoy no se logra del todo comprender a cabalidad el proceso de la comunicación, el proceso del lenguaje. Se ha avanzado mucho, pero falta también una gran brecha en inglés. Pareciera tan fácil, ¿no? Analizar, estudiar el habla, la escritura. A veces se asume de manera tan natural, tan sencilla, pero no. Si uno empieza a estudiar el lenguaje, la escritura, la oralidad, los gestos, los signos que emplea el ser humano, se topa con un problema gigantesco, monstruoso, ¿no? Y que la vida no alcanza para todo aquello que uno pretende solucionar, ¿no? Problemas académicos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Que la gramática generativa crea estos problemas, ¿no? La morfofonémica y la morfosintaxis. Tal vez más conocido para nosotros es la morfosintaxis, ¿no? Bien. Todo esto es una introducción, ¿no?, al tema, chicos, para ponerlos en auto, ¿no?, de que tan complejo es, ¿no? ¿Qué más podemos explicar esto, ¿no? Los grupos lingüísticos. Desde el punto de vista de la morfología, es importante la tradicional clasificación de las lenguas humanas entre grupos. Esta es una clasificación discutible, chicos, ¿eh? En realidad, las lenguas humanas son complejas y te repito el dato que le dije hace mucho tiempo atrás. Todas las lenguas que conocemos en el mundo se parecieran bastante, chicos, pero créeme que lo que se desconoce es mucho más de lo conocido. Hay muchísimas lenguas que están desconocidas por nosotros, que no aparecen en los manuales de lingüística, porque son grupos humanos que no han tenido un acercamiento con nosotros, entre comillas, civilizados, o nos dejan estudiar. Entonces, y también las lenguas desaparecidas son muchas, pero son mucho más el número de las desaparecidas que nunca sabremos de su existencia. Así que esta clasificación entre grupos es un alcance, ¿no?, un esfuerzo, ¿no? Pero, a ver, veamos. Las lenguas aislantes, antiguamente mal llamadas monosilábicas. Este grupo incluye aquellas lenguas cuyas palabras están formadas típicamente por componentes con significado propio, fácilmente separables, a menudo de una sola sílaba, de manera que apenas hay flexión y la diferencia entre composición y derivación no es clara. A este grupo pertenecen muchas lenguas del sur y este de Asia, como por ejemplo el chino mandarín. Entonces,
Fíjate este concepto, ¿no? Es complejo una lengua que está creada, ¿no? Por una sola sílaba. Es complejo, ¿no? Complejo de estudio, complejo el habla, ¿no? Del chino mandarín, complejo. Incluso para los propios chinos, ¿no? De lectura, había mucho tiempo atrás, mucho analfabetismo en China. Entonces vemos las lenguas aislantes en el grupo. Nos faltan dos grupos. A ver, vamos a mencionar el siguiente grupo. Las lenguas aglutinantes. Este grupo lo integran las lenguas cuyas palabras están constituidas por lexemas y afijos claramente separables, cada uno con un significado referencial o gramatical bien definido. Ejemplos de estas lenguas aglutinantes tenemos el euskera, el idioma húngaro, el japonés. En estas lenguas hay tanto flexión como derivación y la composición se distingue claramente de la derivación, lo que las diferencia de las lenguas aislantes. Más adelante vamos a hablar, chicos, de todo este proceso de composición, de derivación, de flexión, ¿no? Para que se entienda, ¿no? En esta clase he querido hacer una introducción, ¿no? Una introducción. La tercera clasificación se llaman lenguas fusionantes, ¿no? Antiguamente llamadas flexivas. Este grupo está formado por aquellas lenguas que, como el griego antiguo, el español o el árabe, tienen palabras estructuradas en afijos y lexemas, como las aglutinantes, pero al contrario que estas, los límites entre los distintos morfemas de cada palabra son a menudo difíciles de definir por la tendencia a fusionarse entre sí, ¿no? Entonces, mira, la complejidad de nuestro idioma, el español, ¿no? Complejo, muy complejos, ¿no? Entonces, por ello que escuché hace tiempo que el español es fácil de hablar, decía una persona hablante natural del español, ¿no? Te parece fácil porque eres hablante nativo, ¿no? Pero para una persona que no es hablante nativo del castellano, el idioma español es muy, muy complicado aprenderlo, muy complicado escribirlo, muy complicado de pronunciarlo. Así que no es nada sencillo el castellano. Y lo que te decía, no todas las lenguas entran claramente en estos grupos, no todas las lenguas. En el mundo hay miles de millones de lenguas, así que no es tan sencillo, no es tan fácil la clasificación. Estas tres clasificaciones quedan cortas, esta clasificación no queda muy corta, pero lo importante es subrayar que el español se presume que es una lengua de fusiones, ¿no? Vamos a más adelante tratar de ver esto, ¿no? Este tipo de afijos, de lexema, ¿no? Vamos a verlo ahí. Aquí la definición de morfema, ¿no? Como te decía, la morfología, pues yo la forma de la palabra, pero a través del morfema, ¿no? El morfema es lo que te va a indicar, no el lexema de la palabra, ¿no? Como te decía, pues recuerda que las palabras están en la mente, ¿no? Todo es una estructura mental, ¿no? El morfema va a estudiar la unidad mínima básica de significado, que es el lexema o raíz, ¿no? Pero veamos a ver esta definición, ¿no? Lo que te decía, ¿no? De lexemas, ¿no? O morfemas léxicos, ¿no? Morfemas léxicos. La morfología a través del morfema va a estudiar esta estructura, esta forma de las palabras. En todas las lenguas, con independencia de los procedimientos morfológicos que posea, se puede identificar en una palabra
un morfo básico, una secuencia de sonidos que identifica el significado principal de la palabra, al que se llama lexema o raíz. Pues no todas las palabras, ¿no? Todas las palabras en castellano tienen un lexema, no raíz base, de donde parten las derivaciones, la formación de las palabras, ¿no? Entonces, las palabras presentan un lexema o raíz. Sin embargo, en lenguas con morfos que no son afijos, como en las lenguas semíticas, los lexemas son esqueletos de 2 o 3 consonantes, entre las cuales se insertan vocales, ¿no? Pero esto ya es lengua semítica, que están un poco distantes de nuestra gramática. Estas vocales entran en forma de esquemas paradigmáticos y son un ejemplo de morfo discontinuo. En este tipo de lenguas los lexemas también son de hecho discontinuos, es decir, no forman una secuencia de fonemas consecutivos. Muy bien. Entonces, pero queremos nosotros este concepto que en nuestro idioma sí se presenta, se visualiza, ¿no? El lexema o raíz de una palabra, ¿no? Entonces, el lexema es parte fundamental, ¿no? Y eso lo estudia el morfema, pues, ¿no? El morfo, ¿no? El morfo de la palabra. La morfología tiene su morfema, ¿no? Morfo, que no es otra cosa que el lexema o raíz. Los lexemas forman la mayor parte del léxico de una lengua. Su número es siempre muy superior al de gramemas, los morfemas que no son lexemas, ¿no? Y en principio se considera una clase abierta, es decir, forma un conjunto susceptible de ser ampliada con nuevos préstamos léxicos u otros procedimientos creativos para designar nuevos conceptos o realidades. Entonces, todos estos datos que estoy viendo esta tarde lo vamos a ver, ¿no? En la siguiente clase, toda esta complejidad de la morfología, ¿no? Estoy dando esta clase una introducción, un panorama de lo complejo que es hablar de morfología. Por ejemplo, la palabra niñas. El lexema es niños, ¿no? Porque puedo decir niño, ¿no? O puedo decir niños, puedo decir niñitas o niñitos, ¿no? A partir de esta derivación de palabras, ¿no? Por tanto, se derivan las palabras, también hay un cambio de significado, ¿no? Pero todos conservan un lexema, una raíz, ¿no? Otra palabra, utilizar, la palabra utilizar, el lexema, la raíz, el núcleo de la palabra es útil. A partir de útil se forma la palabra utilizar, ¿no? Muy bien. Esto vamos a ampliar, pero un ejemplo, ¿no? Ejemplos que te sugiero, ¿no? Esta tarde. Los gramemas o morfemas gramaticales, ¿no? Conocido, que es lo que sucede con los gramemas. Los morfemas gramaticales son las unidades que constituyen la parte variable de la palabra y son las responsables de expresar relaciones gramaticales que no alteran el significado referencial básico de una palabra, ¿no? Por ejemplo, niño, niños, no altera tanto la significación, ¿no? Del concepto niño. Usualmente no son autónomos y su aparición no es facultativa, sino que está sujeta a restricciones gramaticales. Estos morfemas expresan relaciones o accidentes gramaticales como
número gramatical, género gramatical, caso gramatical y tiempo gramatical. Podemos luego, a ver, también tenemos los gramemas derivativos, ¿no? Los gramemas derivativos son formantes facultativos mediante los cuales se forman significados composicionales y conceptos derivados del significado básico. ¿No? Algunos ejemplos de los gramemas son, según su posición respecto al lexema, se distinguen tres tipos de morfemas gramaticales derivativos, ¿no? A ver, recuerda. Tenemos los sufijos, van después del radical o lexema y antes de los morfemas dependientes gramaticales. Pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra o el género de los sustantivos y son tónicos, es decir, cargan con el acento de la palabra. Ahí tenemos, ¿no? Repetible, tenemos el sufijo, en la palabra repetible, el sufijo sería ible, ¿no? Porque el lexema es repetible, ¿no? Transforma un verbo en adjetivo, ¿no? Y al colocar el sufijo ible, tú sabes que repetible, el verbo es repetible. Si a ese verbo le ponemos el sufijo ible, ya cambia, de verbo se vuelve un adjetivo. Lo mismo pasa acá con la palabra tranquilamente. El sufijo es mente, ¿no? Transforma un adjetivo de tranquilo, ¿cierto? Tranquilo o tranquila, y es un adjetivo, lo transforma en un adverbio. Tenemos la palabra cazón, el sufijo on, ¿no? Transforma el género del sustantivo casa, ¿no? Casa. El género, ¿no? Cazón, ¿no? Cazón. Ya no es casa de género femenino, ahora es género masculino, ¿no? Cazón. Y cazón implica que es de amplias proporciones, ¿no? No es una casita, no es casucha, es un cazón. Sí. Pues ha transformado el género, ¿no? Casa es un género femenino, cazón es género masculino. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos. Los prefijos. Los prefijos preceden al radical o lexema. Son átonos y poseen significado. Mira, mira los prefijos, ¿no? Preceden al radical o lexema. Son, a diferencia de los fijos, ¿no? Que son tónicos, son átonos y poseen significado, ¿no? Y cargan con acentos, son en realidad prefijoides o prefijos cercanos a los lexemas, ¿no? A ver, por ejemplo, la palabra infranqueable. El prefijo in es un significado de negación o privación, ¿no? Significado de negación o privación, ¿no? Esto ya le añade, ¿no? Le añade un significado, el prefijo le añade un significado, ¿no? Lo altera el significado de la palabra, ¿no? La palabra franqueable, ¿cierto? Franqueable, pero si le agrego el prefijo in, le también, ¿no? Le ha puesto un significado de negación o privación. Monosilábico, este es el prefijoide de mono, ¿no? Significado de único o uno solo, ¿no? Silábico, de sílabas, ¿no? Pero si le coloco el prefijo mono, le restrinjo, ¿no? A una sola sílaba, ¿no? Y por último, diremos los interfijos, ¿no? Son alargamientos morfológicos, eufónicos que se colocan entre los prefijos y sufijos para evitar la cacofonía entre dos sonidos y las homonimias. Son átonos y no poseen significado.
Muchos de ellos funcionan también como sufijos, pero quedaron sin significado perceptible. Estos interfijos no son equiparables a sufijos o prefijos, y es importante no confundirlos con los infijos que aparecen en otras lenguas, los cuales sí son equivalentes a los prefijos y sufijos derivativos. Jóvenes, en esta clase he desarrollado ha sido una introducción a lo que es la morfología, un componente bastante importante, ¿no?, de la lingüística, como hemos podido visualizar. Una introducción. La próxima clase, chicos, entramos en detalle ya con más rigor analítico sobre la morfología y tal vez, si nos da tiempo, entrar a lo que es la sintaxis, también, que es importante, que van de la mano, la morfología y la sintaxis. Chicos, espero que, no sé si haya entendido la explicación. Es una introducción, ¿no? Una introducción a nuestra clase de la morfología, ¿no? Una introducción amplia, ha sido amplia, pero creo que ha valido la pena, ¿no?, para ver la complejidad de la morfología. Otro punto también, jóvenes, las notas de ustedes, de su examen parcial, de su exposición, hoy mismo lo voy a subir. El sistema no se ha habilitado, recién se habilitó el día lunes, ¿no? Han estado unos días complicados y hoy lo subo sus notas, chicos, ¿no? De hecho, hoy día es el último día para subir las notas al sistema, jóvenes, ¿ya? Así que más tarde ya ustedes tienen ya sus notas en el sistema, chicos. ¿Y amigos? La disculpa del caso, yo quise subir la semana pasada, pero nos comunicaron a día real que recién el sistema se habilitaba el día lunes. Me imagino que los demás cursos que te dictan jamás habrán subido el día lunes, ¿no? Algunos profesores. No imagino que ya algunos profesores ya han subido sus notas el día lunes, ¿no? Yo lo voy a hacer luego, ¿ya? Pero hoy día sí o sí tienes tus notas, ¿ya, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Bien, vamos a cerrar esta reunión con nuestra acostumbrada lista. Acá está la lista. Nuestro registro. Alarcón Vanessa. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Vanessa. Ángeles Alexandra. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arancel Nadia. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nadia. Arimana Esperanza. Presente, profesor. Basurto Brian. Presente, profesor. Cabos Nicole. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nicole. Calderón Matthews. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Matthews. Crespo Nayeli. Señorita Nayeli. Profesor, Crespo me dijo que está un poco mal y por eso no ha podido el día de hoy. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Nelfa Curo. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nelfa. Escobar Lisset. Buenas tardes, profesor. Presente. Hola, Lisset. Limache Andrea. Presente, profesor. López Angus. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Angus. Mejía Saúl.
Profesor, mi compañero escribió el chat. Sí, ya lo visualizo. Gracias. Raúl, ¿no? Muy bien. Mejía Damaris. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Damaris. Quispe Diana. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Diana. Ramos Cindy. Cindy está levantando la mano, ¿no? Ya, muy bien, Cindy. Vega Silvia. Vega Silvia. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Silvia. Y cerramos nuestra lista con la señorita Shirley Yaguana. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Shirley. Bien, jóvenes, entonces hemos concluido nuestra reunión. Siempre, bueno, invocándote que te cuides bastante, cuídense bastante, chicos. Que les vaya bien. Una feliz noche. Nos reencontramos en nuestra próxima clase para seguir analizando este tema interesante que es la morfología, amigos. Un abrazo, gracias por tu atención. Gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. profesor. Buenas noches.